Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de hoy de Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar la página Yud Gimel, donde vamos a encontrar en el Amud Bet, el final del primer capítulo, en el Amud Aleph, perdón, el final del primer capítulo de Masejet Berajot. Y comenzaremos también hoy, Bezrat Hashem, el segundo capítulo de nuestra Masejet. Estoy preparando el material para poder ponerlo en la pantalla. Tenemos aquí Yud Bet, que es donde vamos a comenzar. Y vamos a estudiar también Yud Gimel. Es decir, nuestro estudio de hoy va a comenzar al final de la página 12b, donde está nuestra Mishnah. Aquí, más o menos. Y después seguiremos en la página 13. Vamos a compartir el material. Ahora todo el mundo lo puede ver. Y vamos a poner aquí las cosas que necesito para saber si alguien me escribe o algo. Muy bien. Entonces estamos listos. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Dice así. Matnitin, es decir, vamos a hablar de una Mishnah, la última Mishnah del primer capítulo que ya estudiamos ayer, pero hoy vamos a revisarla para poder seguir con el estudio que conlleva su Gemara. Dice así, dice la Mishnah, Maskirim Yetziat Mitzrayim Balelot, se debe mencionar la salida de Egipto en las noches, y con este fin se recita la parashá del Tzitzit durante las noches, es decir, la Kriyat Shema consta de tres partes. La primera parte es Shema Israel Ve'avta et Hashem Elokeja. La segunda parte dice Vayayim Shamoa Tishmeu. Y la tercera parte dice Vayomer Hashem Moshe Lemor Dabel Bene Israel Bamartaleem Vasulaem Tzitzit. Sí, la tercera parte es cuando Hashem le dice a Moshe, dile a los hijos de Israel que hagan para ellos un tzitzit. Bien, ¿y cómo termina esa parte? Ese tercer párrafo dice, Ani Hashem Elokejem, Asher hotzeti etchem min Israel, yo soy vuestro Dios que os sacó de la tierra de Egipto. A eso hace referencia la Mishnah cuando dice que en las noches se recuerda la salida de Egipto, es decir, podría ser que, puesto que en la noche el tzitzit no es una misvá que esté vigente, puesto que yo no puedo ver el tzitzit, entonces a lo mejor no tendría que recitar el tercer párrafo de la Shema durante la noche. De los Mishnah nos viene y nos dice que durante la noche también se recuerda la salida de Egipto. Y dice así, Amar Rabbi Elazar ben Azariah, dijo Rabbi Elazar ben Azariah, Hareani que ben Shivim Shana, he aquí que tengo como si el aspecto de una persona de 70 años. Veloz Ajiti Sheteamer Yetziat Mitzrayim Balelot, y no tuve el mérito, no he podido conseguir todavía que los jajamim, que los sabios acepten mi opinión de que se mencione la salida de Egipto también por las noches, puesto que no encontré una fuente en la Torá para demostrar que por las noches también es obligatorio mencionarla. H de Rasha Ben Zoma, hasta que vino el sabio llamado Ben Zoma, y lo dedujo de una derashá, de una explicación del versículo, Shenemar, puesto que dice el versículo, Leman, Tizkore Yom Setehamer en Israel Kol Yemehayeja, para que recuerdes el día en el que saliste de Egipto todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Los sabios, va a venir Ben Zoma y va a utilizar el hecho de que aparentemente la palabra todos los días está de más, va a coger y va a hacer va a aprender algo de esa palabra además. Y dice así, Shenemar le matisco se deja merimizan con yemeja. Dice Benzoma, yemeja yeja ayamim. Si la Torah solamente hubiese dicho los días de tu vida, entonces yo habría entendido que se refiere a los días únicamente. Ahora, kol yemeja yeja, ¿por qué la Torah dijo todos los días de tu vida? Kol yemeja yeja halelot, es decir, para incluir también las noches. Bajajamim Omerim, los sabios, ¿cómo interpretan ellos esto? Dice, yemeja yeja haolamazé. Cuando la Torah dice solamente yemeja yeja, se refiere a la vida en este mundo. Entonces, ¿por qué dice la Torah kol yemeja yeja? Kol yemeja yeja le avi limot Mashiach, es decir, se aplica a los días del Mashiach, que también será obligatorio recordar la salida de Egipto. Nos dice la Gemara, y estudiamos así. Dice Tania, se enseñó una vereita. Amarla en Benzoma la Jajamim. Les dijo Benzoma a los sabios. Veji maskirin yetziat mitzrayim limota Mashiach. ¿Y acaso se habrá de mencionar la salida de Egipto en los días del Mashiach? Való que va a Neymar, si ella también fue dicho en una profecía. Dice, Hine yamim baim neum Hashem. Velo yamru od, Hay Hashem asher heeleta et bnei Israel ממצרים, כי אם חי השם, אשר העלית ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, מכל הארצות אשר הדחתים שם. Es decir, dice el profeta en Yirmiyahu. Bien, es decir, dice así, he aquí que vienen días,
palabra de Hashem, en los que ya no se dirá, así como viva Hashem, que es una forma de juramento, en el que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, bien, ya no se dirá más que es Hashem el que nos sacó de Egipto. O sea, no se recordará ese momento, sino que ¿qué es lo que se recordará? Entonces, así como viva Hashem, el que hizo subir y el que trajo la simiente de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras por donde los había dispersado. Es decir, que cuando llegue la Geulá que estamos esperando, va a ser tan grande que ya no vamos a recordar la salida de Egipto, sino que vamos a recordar la Geulá que estaba mandando Hashem para la época del Mashiach. Amru lo dijeron los sabios a Benzomá. Lo, shete aker yetziat Misraim ni mekomá. Dice el versículo que tú estás mencionando. No quiere decir que van a quitar la importancia de la salida de Egipto y ya va a dejar de estar mencionada. ¿Sí? Ela shete shivut malchuyot ikar. Sino que la liberación de la subyugación de mano de los pueblos, bien, que es a lo que se hace referencia en el presente exilio, será el evento principal que se recordará de Yetziat Misraim, Tafelo, y la salida de Egipto pasará a ser algo secundario frente a ello. Perdón un segundito. Perdón. Ok. Entonces dice así. Dice así. Kayotzebo, Atomer. Asimismo, dice con respecto al versículo que narra la bendición que Hashem le dio a Jacob. Lo ikareshim od Jacob. Kim Israel Yeshemeja. Dice así la Torah, dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y ahora sí pasamos al Daf Yud Gimel y empezamos nuestro estudio del Daf de hoy. Y dice, lo sheye aker Jacob y me como. Dice, no quiere decir que se va a anular el nombre Jacob, pues Hashem lo siguió llamando Jacob. Ela, Israel, Ikar, ve Jacob Tafello. Sino que lo que quiere decir es que tu nombre principal va a ser Israel, y Jacob será un nombre secundario para ti. De la misma manera, a eso hace referencia con lo que tiene que ver con la salida de Egipto. Vejenu, Omer, y así también dice el profeta, al referirse a la época mesiánica. Al tizkeru rishonot vekadmoniyot al tidbonenu. Dice, en aquel momento, entonces, no os acordéis de los acontecimientos milagrosos de los días primeros, ni en los antiguos meditéis. Y los sabios explican y dice, Altis que Rishonot, ¿a qué se refiere? No os acordéis de los primeros, Zeshibut Malhuyot. Se refiere a la redención del yugo de las naciones, que será olvidada por completo en la época mesiánica. Vekadmoniyot, Altid Bonenu, y los antiguos no meditéis. Zoy Yetziat Misaim se refiere a la salida de Egipto. Del hecho que con respecto a la salida de Egipto no haya dicho no os acordéis, sino no meditéis, se deduce que sí que se va a seguir pensando en ello, pero sin meditar en profundidad, puesto que será secundaria respecto a la nueva redención que va a llegar. El versículo posterior al mencionado dice, dice el versículo en Yeshayahu, sigue diciendo, dice, y aquí que hago un milagro nuevo, ahora brotará. Tane Rabbi Yosef, Zomil Hemet Gog Umagog. Enseña respecto a Rabbi Yosef en una veraitá y dice, ese nuevo acontecimiento milagroso se refiere a la guerra de Gog y Magog, que debido a la envergadura de sus milagros pasará a ser el acontecimiento más recordado. Dice así, ¿a qué se asemeja esta cosa? Vamos a traer una parábola. Dice, Le Adam Shaya Mehalech Baderech, a una persona que andaba por el camino. Ufagabo Zeev Benitzal Mimenu, y lo acechó un lobo y se salvó del lobo. De allá, Ufagabo, se salvó del lobo. Allá Mesaper, Beoleg, Maasezev, y a todo el mundo que se encontraba le contaba lo que le había pasado con el lobo. Pagabo Arie, Benitzal Mimenu. Más adelante se encontró con un león y también se salvó del león. Entonces, ¿qué hacía entonces? Perdón, y sigue y dice, Pagabo Nahash Benitzal Mimenu. Luego le acechó una serpiente y se salvó también de ella. ¿Sí? ¿Qué pasó? Shachach Maaseh Shenehem. Se olvidó de todos los sucesos anteriores, el del lobo y el del león. Y entonces solamente contaba el último acontecimiento milagroso, por así decir, que le había ocurrido. Afkach, de la misma manera, Israel, Tzarot Hanonot, Meshakejot et Arishonot. Ocurre con el pueblo de Israel así,
los sufrimientos más recientes le hacen olvidar los sufrimientos anteriores. Ahora dice, hemos hablado sobre el nombre de Jacob, que sería Israel. Una enseñanza muy interesante que nos trae ahora la Gemara sobre cómo mencionar los nombres de los patriarcas. Sabemos que los patriarcas, Abraham, antes se llamaba Abram, y Sarai, su esposa, Sarai, su esposa, antes se llamaba Sarai. Y de la misma manera, Jacob pasó a llamarse Israel. Entonces dice así, Abraham u Abraham. El versículo dice, Abraham es Abraham. Los sabios explican que Abraham tuvo esos dos nombres porque Bitjilá Naasa Avle Aram. ¿Por qué al principio se llamaba solamente Abraham? Porque era el padre, el guía espiritual de los habitantes de Aram, que era su lugar natal. Ulebasov Nasa Av Lejola Olam Kulo. Pero al final se convirtió en la guía y en el padre de todo el mundo. Por eso le dijo, Ki Ab Hamon Goyim, le añadió una letra Hei. Sarai y Sará. Lo mismo pasa con el nombre de Sarai. Sará, la esposa de Abraham. Dice Sarai es Sará. Bitjila Naasat Sarai Leumata. Al principio, Sarai, que viene a enseñarnos, viene de Sar, o de Sara, de una soberana. Es decir, al principio solamente era soberana sobre su propio pueblo. Ulebasov, Nasa Sará, Lejola Olam Kulo, y finalmente fue la soberana de todo el mundo. Bien. Entonces dice, en estos dos casos, el nombre de Abraham y Sara sirven de apoyo a los sabios que sostienen que el versículo que dice, ya no se dirá, vive Hashem que hizo subir, y después habla sobre la salida de Egipto y sobre la nueva redención, ¿sí? No indica que la salida de Egipto sea totalmente olvidada, sino que ocupará un lugar secundario. Pues, dice Tane, enseñó Barcapara en una veredad, Cola Corel Abraham, todo aquel que llama a Abraham por su nombre anterior, que es Abraham, Over Bease, está transgrediendo una misvá tase, una misvá de acción. Sheneemar, puesto que dice el versículo, Veyashimcha Abraham, tu nombre será Abraham. De ahí se deduce que es una orden de Hashem llamarlo Abraham. Rabbi Eliezer, se me están cayendo los alumnos, no sé por qué. Dice Rabbi Eliezer Omer, Over Belab. Rabbi Eliezer dice no solamente transgrede una misvá tase, sino que también una misvá lota hace, puesto que está dicho, Velo y Kare od et Shimcha Abraham, no se llamará más tu nombre Abraham. Pregunta la Gemara, el ameata. Entonces, si es así, deberíamos decir lo mismo con Sara. Hakorele Sara Sarai Ajiname. Ocurriría lo mismo con el que llama a Sara por su nombre anterior, que era Sarai. Responde la Gemara y dice, Atam, Kuchabri, dijo amarle a Abraham. No, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de Sara, Hashem le dijo a Abraham únicamente, Sarai Ishteja, lo tikra et shema Sarai, ki Sara shema. Es decir, la orden de llamarla en lugar de Sarai, Sara, Hashem se la dijo específicamente a Abraham, de lo que se entiende que solo a Abraham se le prohibió llamar a su esposa Sarai, pero no a las demás personas. La Gemara continúa preguntando y dice, el ameata. Entonces, si es así, que está prohibido llamar a Abraham por su nombre anterior, Hakorele Jacob, Bajiname, el que llama a Jacob por su nombre Jacob anterior y no por Israel, también ocurre lo mismo, está transgrediendo. Responde la Gemara y dice, Shane Hatam, Hadar Ahadere Kera. Dice, en el caso de Jacob es diferente, ¿por qué? Porque la misma Torá, en un versículo, lo siguió llamando Jacob. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Sheneemar, puesto que está dicho, perdón, como está escrito, yo me Elohim de Israel, Bamarot Halayla, y Hashem le dijo a Israel en una visión nocturna, Jacob, es decir, lo llamó por el nombre Jacob. Bien, entonces de ahí se aprende que únicamente el caso este de que el que llama por su nombre anterior se aplica únicamente a Abraham. Ahora dice, Metiv, Rabbi Yossi Barabin, Veitema, Rabbi Yossi Barzvida. Objetó Rabbi Yossi Barabin, y según otro fue Rabbi Yossi Barzvida, que está escrito en el versículo, Atahu Hashem Elohim, Asher Bacharta be Abram. Todos los días en la mañana decimos un texto que comienza por las palabras Vaivarech David, bien, y ahí dice, tú eres Hashem, el Dios que escogiste a Abram. Y no pone Abraham, sino que pone Abram. ¿Y si acaso esto no contradice la opinión de los Tanaim, de que está prohibido llamar a Abraham por su nombre anterior? Amarle le respondió, y dijeron así, Atam Nabihu de Mesader de Shibje de Rahamaná, Mai de Haba Meikara. En este versículo que hemos citado, el profeta expresa alabanzas a Hashem por lo que hizo al principio, cuando el nombre de Abraham todavía era Abram.
Bien, y ahí llegamos al final del primer capítulo. Adran alach me matai, Adran alach me matai, es decir, volveremos a ti, me matai, volveremos a ti. Bien, vamos entonces a comenzar el segundo capítulo. Antes de comenzar quería añadir una pequeña explicación sobre algo que hemos leído en la Mishnah que acabamos de concluir. La Mishnah decía que dijo Rabbi Elazar ben Azaria, ¿sí? Lo vamos a estudiar más adelante, esta historia de Rabbi Elazar ben Azaria, que dijo que él tenía tenía un aspecto de una persona de 70 años. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Cuántos años tenía entonces realmente? Nos dicen nuestros sabios, y también explica más adelante la Gemara, que Rabbi Elazar ben Azaria en realidad tenía 18 años. Bien, era muy joven, y le escogieron para ser el Rosh Yeshiva, es decir, la máxima entidad entre los sabios, y él no quería. ¿Por qué? Porque dijo, soy un joven, que igual que me pusieron hoy, mañana me van a quitar y no van a tener en cuenta mis opiniones. Bien, su mujer le dijo, ¿sabes qué? Esta oportunidad pasa una vez en la vida, cógela. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa noche, cuando se fue a dormir, se despertó la mañana siguiente y le crecieron 52 mechones de pelo blanco. Y entonces su barba se volvió blanca, y por eso 18 años que tenía más 52 mechones daba un total de 70. Y por eso él decía que parecía como si tuviese 70 años. Estudiaremos más adelante, Bezrat Hashem, todo este episodio. Comenzamos el segundo capítulo en buena hora con la Mishnah que dice así: Hayá Koreba Torah Veigiazman Amikra. Una persona estaba leyendo un pasaje de la Torah y llegó el momento de cumplir con la misma de recitar la Shema. Y en el transcurso de la lectura llegó a las secciones del Kriyat Shema, es decir, estaba leyendo el Sefer de Barim, para Va'et Hanan, justo ahí donde está la primera parte que nosotros decimos del Shema Israel. Entonces, si yo estaba leyendo ahí y justo llegó el momento de la lectura de la Shema, ¿bien? Y entonces, ¿qué hice? Im kiven libo yatza. Si en ese momento que va a leer Shema Israel de la Torah en su estudio, si pone la intención correspondiente, entonces ha cumplido con la mitzvah. Ahora dice, Vaperakim Shoel mi pene akavod umeshiv. Dice, si una persona se encuentra entre las secciones de la Shema, le puede adelantar el saludo a una persona honorable por respeto que le corresponde a esta persona. Y también puede devolverle el saludo. Es decir, Shoel mi pene akavod umeshiv. Beemsa Shoel mi pene a umeshiv. Pero si se encuentra en medio de cualquier sección o de cualquier bendición del Shema Israel, puede adelantar el saludo a una persona por temor, Shoel mi pene a, y también se le puede devolver por la yirá, por el temor que le infunde esta persona. Libre Rabbi Meir. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, por su parte, Rabbi Yehuda dice, Beemsa Shoel mi pene ayirá, umeshiv mi pene akavod. Si una persona se encuentra en medio de la lectura de la Shema o de cualquier bendición de la lectura de la Shema, uno puede adelantar el saludo únicamente a una persona por temor y puede devolver el saludo a una persona honorable por el respeto que le corresponde mostrar. Uba perakin shoel mi pene akavod, umeshiv shalom lechol adam. Y entre las secciones, la viuda sostiene que se puede interrumpir para adelantar el saludo a una persona honorable por el respeto que corresponde mostrarle y que se permite responder shalom a cualquier persona. Dice, Eluhen ben Aperakin, explica la Mishnah y dice, ¿a qué se llama entre las secciones? Entonces dice así, primera sección, ben berachar rishona lishnia, entre la primera bendición y la segunda bendición. Es decir, si es en la mañana, entre Yotzer Or y Abatolam, y si es en la noche, entre Maribarabim y Abatolam. Ahora dice la segunda, que es Ben Shinya le Shema. La segunda es entre la segunda Berajá y el Shema Israel. Es decir, entre el final de Abat Olam o el final de también Abat Olam. ¿Sí? Es decir, la segunda Berajá y el comienzo de Shema Israel. Ahora, la tercera parte que se llama Ben Shema le Be'ayim Shamoa. Entre el primer párrafo de la Shema y Be'ayim Shamoa Tishmeu. Y después sigue el cuarto, que es Ben Ve'ayim Shamoa le Vayomer, entre el segundo párrafo y el que habla del tzitzit, y en la quinta parte, Ben Vayomer le Emet Yatzib, entre Vayomer y Emet Yatzib, que es la verajá posterior a la lectura de la Shema en la mañana. Rabbi Yehuda Omer, en cambio Rabbi Yehuda opina, dice Ben Vayomer le Emet Yatzib lo Yafsik, que entre Vayomer Hashem el Moshe Lemor, que acaba diciendo Ani Hashem Elokehem Emet, entre eso
Y Emet Viyatzib no tiene que hacer ninguna, no se puede hacer ninguna interrupción. Dice, Amar Rebi Yoshua ben Korja, Lama Kadma Parashat Shema Leve Ayim Shamoa. Vamos a hablar sobre la estructura del Shema Israel, ¿por qué está estructurado de esta manera? ¿Por qué primero escribieron la parasha de Shema Israel antes que Be'ayim Shamoa? Que de Sheyekabel Alab Ol Malchut Shamayim Tehila, Ve'achar Kach Mekabel Alab Ol Mitzvot. ¿Por qué? Porque el primer párrafo de la Shema comienza con la palabra Shema Israel y a través de ello nosotros, ¿qué hacemos? Recibimos sobre nosotros el yugo celestial. ¿Y de qué habla el segundo párrafo? Ve'ayim Shamoa Tishmeu Al Mitzvotai. Si vienes a escuchar las mitzvot de Hashem, ¿de qué habla? De recibir el yugo de las mitzvot. Entonces nos dice, nos dice, Rabbi Yoshua ben Korja, ¿para qué? Para que la persona primero reciba el yugo celestial y luego reciba el yugo del cumplimiento de las mitzvot. Y continúa Rabbi Yoshua ben Korja, Ve'ayim Shamoa Levayomer, ¿por qué antecedió el segundo párrafo Ve'ayim Shamoa Levayomer? ¿Sí? Dice, Sheve'ayim Shamoa Noheg ben Bayom u ben Balayla, porque la obligación de estudiar Torah, es decir, el yugo de las mitzvot, se sucede y sucederá si escucháis, rige tanto de día como de noche, es decir, siempre tenemos que estudiar Torah y recibir el yugo de las mitzvot, y Bayomer, y lo que habla Bayomer, que es del tzitzit, únicamente rige durante el día, es decir, la mitzvah del tzitzit no rige durante la noche. Vamos a ver ahora lo que nos dice la Gemara al respecto. Dice, Shemamina, mitzvot tzrichot kavana. ¿Qué es lo que yo entiendo de esa persona que estaba estudiando, estaba leyendo en la Torá? Y justo en el momento en el que llegó el momento de la lectura de la Shema, se encontraba justo en la Torá en esa parte. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a poner intención de cumplir con la mitzvah de la lectura de la Shema y voy a seguir estudiando. Dice, ¿qué se aprende de aquí? Que las mitzvot necesitan la intención para poder cumplirlas. Esto contradice la postura de Rabba, quien opina, como consta en el tratado de Rosh Hashanah, que si uno lleva a cabo una mitzvah sin esa intención, igualmente cumple con su deber. Mayim kiben libo, ¿qué quiere decir el Tana de nuestra Mishnah, el sabio que enseñó nuestra Mishnah, cuando dice si tuvo la intención correspondiente? Likrot, no que la intención haya sido la de realizar una mitzvah, sino simplemente la de leer esas secciones. La Gemara exclama y dice, Likrot, vehakakare, dice la intención de leer, pero si ya estaba leyendo. Entonces responde la Gemara y dice, Bekore lehagia. Si bien es cierto que la Mishnah habla de alguien que ya estaba leyendo la Torá, en realidad se refiere al caso de quien estaba leyendo con el fin específico de revisar para corregir los errores de escritura en ese Sefer Torá, lo que ni siquiera se considera la intención de leer. Es decir, está simplemente revisando que las letras estén bien para poder corregir si hay algún error. A eso no se llama ya leer, ni siquiera. Entonces dice, si tenía la intención, si pone ¿la intención de qué? Dice, pues ahora qué, voy a poner atención a lo que estoy leyendo. Bien, según la primera opinión, a eso se refiere nuestro Tana cuando dice que puso la intención en ese momento. Por eso la Mishnah indica inmediatamente que solo se cumple con la obligación si se tuvo la intención de leer de la forma habitual en que se lee cualquier texto. Tanur Rabanán, nuestros sabios enseñaron en una vereita, Kriyat Shema, Kiechtaba Dibre Rabí. La Kriyat Shema se debe recitar tal como aparece escrita en la Torá, es decir, en hebreo bíblico. Esta es la opinión de Rabbi. Sin embargo, los sabios dicen que se puede leer en cualquier idioma. Maitama de Rabbi, ¿cuál es el motivo por el cual Rabbi sostiene que se debe realizar solamente en hebreo como está escrito en la Torá? Amar Kra, Beayú, Behaviatán y Yu. ¿Por qué? Porque la Torá dice Behayu Adebarima L. Serán estas palabras. Ahora, Behayu, ¿cómo lo interpretan a modo de derashá? Dice Behaviatán, es decir, tal como ellas están, es decir, en hebreo, así deberán ser dichas en la recitación del Shema. Verabanán, Maitamayu. ¿Y cuál es el motivo por el cual los sabios dicen que se puede leer en cualquier idioma? Amar Kra, Shema, Bejo Lashon Shetashomia. Se apoya en el versículo que dice, ¿cómo comienza el Shema Israel? Escucha Israel, Shema Israel. ¿Qué quiere decir Shema Israel? En cualquier idioma que tú entiendas. Dice, Ul Rabbi Name Haketiv Shema. Dice, pero también para Rabbi está escrito la palabra Shema, que nos enseña que se puede recitar el idioma en cualquier idioma. Entonces, ¿cómo se arregla Rabbi? ¿Cómo interpreta Rabbi el hecho de que está escrito Shema? Haumi Baele le hashma le osneja mashatamotimi pija. Rabbi no deduce que se puede decir en cualquier idioma de la palabra Shema, sino que
necesita la palabra Shema para enseñar que debes hacer escuchar a tu oído lo que sale de tu boca. Pues uno de los significados de Shema es escucha. Es decir, cuando uno dice Shema Israel, necesita pronunciar las palabras de manera que pueda oír lo que articula. Redabanan, Svireleu, que mande amar, lo ishmia leos no yatza. Y entonces los sabios, ¿cómo hacen con este tema de que se tiene que escuchar? Dice, los sabios opinan o siguen la opinión de aquel sabio que enseña que aunque no escuchó las palabras salir de su boca, es decir, que dice el Shema sin que su oído lo escuche, igualmente cumplió con el deber de recitar la Shema. Entonces dice, Ul-Rabanan name haketiv beayu. Segunda cosa que vamos a comparar y analizar. Rabbi se apoya en el hecho de que está escrito Behayu. Behayu y serán, es decir, Beaviatán, tal y como están. Dice, bueno, ¿y los sabios cómo se arreglan con el hecho de que está escrito Behayu y estarán? Entonces responde la Gemara y dice, ¿qué quiere decir Behayu? Quiere decir que tú no puedes leer la Shema en desorden, de manera inversa. Rabbi Shelo Yikra le Mafrea Menale. Y Rabbi, ¿de dónde deduce que no se puede leer la Shema en desorden? Es decir, de atrás para adelante. La Gemara responde, Nafkale mi devarim ha devarim. Lo aprende por el método de una Gedera Shabbat, de las palabras que dice ha devarim, perdón, devarim ha devarim. Es decir, palabras, no, perdón, no es una Gedera Shabbat, perdón, me he lanzado. Dice, Nafkale mi devarim, ha devarim. Es decir, lo aprende de que está escrito veayu ha devarim ha ele. ¿Sí? Y no está escrito veayu devarim a ele. Es decir, el hecho de que el versículo dice las palabras, de ahí se aprende que no se puede recitar en orden inverso. Verabanan, devarim ha devarim lo dashi. Y los sabios, por su parte, opinan que el hecho de que en lugar de palabras, devarim, esté escrito las palabras, no piensan que es una razón para hacer una derashá y por eso no tienen un problema con esa parte del versículo. Ahora dice, le membra, disbar Rabbi, dejó la Torah kulá, dejó la shon membra. ¿Acaso significa que según Rabbi, que sostiene que el Shema se debe recitar solo en hebreo bíblico, cualquier otra sección de la Torah cuya recitación sea obligatoria, se puede decir en cualquier idioma? Y si Rabbi aprende todo esto del hecho de que dice Beayúa de Barima L, y de ahí dice que Beaviatán, pero esto se refiere únicamente a ¿qué? A la Shema. ¿Qué quiere decir? Que únicamente la Shema se tiene que hacer en hebreo, pero todo el resto se puede decir en cualquier otro idioma. Dice, Deis al Karatach Bishon Kodesh Neemra, porque si dijeras que solo se puede recitar en hebreo bíblico, Behayu, Dichtav Rahamana Lamali. Entonces, si tú dijeses que nada más se puede decir todo el resto de la Torah en hebreo, entonces, ¿para qué la Torah necesita especificar para la Shema de ayuda de Barima L? ¿Sí? Que estas palabras son las que vas a decir, a recitar tal y como están. Entonces responde la Gemara y dice, Istarich Mishum Dechtiv Shema. La razón por la que podría haber es que con otras secciones bíblicas deban recitarse en hebreo de la Torah. Es necesario que se enseñe explícitamente que también la Shema tiene que recitarse en hebreo. ¿Por qué? Porque está escrito Shema, escucha. Y Shema, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de Shema? ¿O qué se sobreentiende del hecho que está escrito Shema? Que cualquier, perdón, creo que hay problemas con el sonido, puede ser. Ok, gracias por los mensajes, perdón, interrumpí. Muy bien. Vamos a seguir. Dice, del hecho que también está escrito Shema, yo podría haber pensado que específicamente la Shema yo la podría haber dicho en otro idioma, cualquier idioma que yo voy a entender. Y por eso la Torah necesita especificar que en el Shema, aunque yo podría haber pensado que lo podría haber dicho en otro idioma, Behayu, es decir, Beaviatán, tal y como están escritas, también la Shema específicamente. Ahora dice, le membra de Sabri Rabanán, dejó la Torah Kulá Bershona Kodesh Nebra. ¿Y acaso eso significa que según los sabios que sostienen que la Shema se puede recitar en otro idioma, cualquier otra sección de la Torah se debe recitar solo en hebreo bíblico? ¿Por qué? Porque dijimos que ¿por qué los sabios sostienen que la Shema se puede recitar en cualquier idioma? Porque está escrito Shema. Pero Shema está escrito solamente ¿para qué? Para el Shema Israel. ¿Qué quiere decir? Que el Shema Israel lo tengo que decir en cualquier idioma que escuche, pero todo el resto de la Torah nada más lo puedo decir en hebreo. Dice, de Isal Kadatach, Bejolashon Embra Shema, Dichtav Rahman Alamani. Porque si dijeras que las demás secciones de la Torah se pueden recitar en cualquier idioma, ¿para qué necesita la Torah escribir Shema
a fin de enseñarnos que el Shema se puede recitar en cualquier idioma. No habría ninguna razón para pensar lo contrario. La Gemara rechaza este razonamiento. Dice Isterich, Mishum Dichtiv Beayu, es necesario porque a fin de cuentas la Torah escribe Beayu, ¿qué es Beayu? Beaviatán, es decir, tal y como están. Y por eso viene la Torah y te añade y te dice Shema Israel, es decir, tal y como están, pero Shema Israel también lo puedes decidir en cualquier idioma que vayas a escuchar. Tanur Rabanán, nuestros sabios enseñaron en una breita. Estamos llegando al final de esta página, perdón, voy a bajar. Bien, estamos en el Tanur Rabanán aquí. A ver si pinta. Pinta, no pinta. Bueno, se ve la manita, supongo. Dice Tanur Rabanán, nuestros sabios enseñaron en una breita. Al principio de la Shema está escrito Beayú. Estarán estas palabras. Lo que aprendemos que tal como las palabras estas están escritas en la Torah, de la misma forma lo deberán estar en el momento de recitar la Shema. Sheloy, que de más frea. ¿Qué aprendemos de ahí? Que no se le debe leer en desorden o a la inversa. Otra de la Shah del mismo versículo dice, Adebarim al levabeja. Dice el versículo, dice, y estarán estas palabras, de ayuda de Barim a L al levabeja. ¿Sí? Estarán estas palabras sobre tu corazón. Lo que nos enseña que debemos recitar el Shema poniendo atención a las palabras. ¿Sí? Que nuestro corazón esté puesto en ello. Yahol teje kol parasha tzriha kavana. Pero como el versículo no especifica hasta dónde hay que respetar este requerimiento, se debe suponer que toda la sección inicial de la Shema se debe recitar de esta forma, es decir, poniendo atención a su significado. Talmud Lomar, por eso viene el versículo y te enseña, Ha'ele, estas palabras que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Atkan tzriha kavana. Es decir, hasta aquí es donde se necesita poner el corazón y poner intención, ¿sí? A su significado. Mikan Baelach, de ahí en adelante, hasta el final de esa sección, en tzriha kavana no es obligatorio decirlas poniendo atención en su significado. Libre Rabbi Eliezer, esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Amarlo, Rabbi Akiva le dijo Rabbi Akiva, Hareu Omer, pero el versículo más adelante dice, y pasamos al Daf Yud Gimel, Amud Bet, aquí arriba de la página, dice, Asher Anohim Etzabeja, Hayom Alevabeja. Dice, y estarán estas palabras que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Si fuera como tú indicas, que el versículo debería decir, y estas palabras que yo te ordené sobre tu corazón, es decir, hasta aquí, es decir, las palabras que te he ordenado hasta este versículo. Sin embargo, como el versículo habla del presente, se entiende que el deber de poner atención en el significado de las palabras se extiende a toda la sección. Mikan atalome, de aquí tú aprendes, Shekola para Shakulá, Tzriha Kavaná. Aprendes de aquí que toda esta sección tiene que estar recitada con atención y atendiendo al significado de las palabras. Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, Alajá que Rabbi Akiva. Concluye la Gemara y dice, dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan, la alajá se fija de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva, quien dijo que toda la sección, la primera sección del Shema Israel, tiene que ser dicha con mucha intención. Ika de Matne le Aja de Tania. Hay sabios que enseñan que Rabba Barbarjana pronunció esa misma decisión legal sobre otra discusión entre Tanaim en la siguiente vereita. Hakore et Shema tzarich sheyekaben et libo. Quien recita la Shema tiene que poner atención en lo que recita, es decir, su corazón tiene que estar puesto en ello. Rabbi Aja, Mishum Rabbi Yuda Omer, Rabbi Aja, en nombre de Rabbi Yuda, dice que van shekiben libo beperek rishon, si puso atención a lo que recitó en la sección inicial, Shuben Nazarich ya no necesita poner atención en el resto de secciones. Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan. Al respecto dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan, Alajá que Rabbi Aja llamar Mishum Rabbi Yehuda. La halajá se fija según lo que dijo Rabaja en nombre de Rabbi Yehuda, es decir, que lo esencial es poner la intención en el primer párrafo. Tañida se enseñó en otra vereita y dice, Beayú, Shelo y Krale Mafrea. Es decir, el hecho de que la Torah dice y estarán estas palabras nos enseña que esta sección no se puede recitar a la inversa. Al levabeja, a continuación dice el versículo y dice, sobre tu corazón. Lo que nos enseña que se debe cumplir con la misma de Kriyat Shema, poniendo atención en el significado de las palabras. Los Tanaín disienten acerca de la parte del texto a la que atañe esta exigencia. Rabbi Zutra Omer Adkan Mizvat Kavana. Rabbi Zutra dice hasta aquí, es decir, solo la primera sección, hasta aquí se debe poner atención en el significado de las palabras de la Shema. Mikan Baelach, Mizvat Kriyat Mizvat Keria, de aquí en adelante,
el deber consiste de recitar oralmente el Shema. Rabbi Yoshia Omer, Atkan Mizvat Kriya, Mikan Vaelach Mizvat Kavanah. Rabbi Yoshia en cambio opina que hasta aquí, es decir, solo la primera sección, el deber consiste en recitar la Shema oralmente, y de aquí en adelante, la segunda sección, el deber consiste en poner atención a la Kriyat Shema. Sigue la Gemara y dice, Mai Shena Mikan Vaelach Mizvat Kriya Dichtiv Ledaber Bam. ¿Qué particularidad tiene de aquí en adelante en la segunda sección? Para que por el hecho de que está escrito para hablar de ellas, lo que constituye una exigencia de recitarla oralmente. Rav Zutra opine que el deber consista en recitarla oralmente. Ahaname, ha ketiv vedibartaba. También aquí en la primera sección encontramos que está escrito y hablarás de ella. Siendo así, Rav Zutra debió haber exigido que también se recite la sección inicial de forma oral. La Gemara esclarece las palabras de Rav Zutra y dice: Aji kamar atkan misvat kavana ukeria mikan vaelach kiriat bejol kavana velo kavana. En realidad esto es lo que quiso decir Rav Zutra. Hasta aquí, es decir, la primera sección, el deber consiste en poner atención a la Shema y al mismo tiempo en recitarla oralmente. De aquí en adelante, el deber consiste en recitarla sin necesidad de poner atención. Uma shena atkan misvat kavana ukeria dichtiva levabeja vedibartabam. ¿Y qué particularidad tiene hasta aquí la sección inicial para que por el hecho de que está escrito sobre tu corazón, lo que exige de poner atención en el significado de lo que se está diciendo, y que además está escrito y hablarás de ellas, lo que exige expresarlas oralmente? El deber consiste en poner atención en las palabras y recitarlas oralmente. Hatam Name, también en la segunda sección, Haketiv al levavchem ledaber bam, está escrito sobre vuestros corazones para hablar de ellas. Es decir, las dos exigencias de las cuales hemos aprendido en el primer párrafo, que hay que leerla oralmente y poner intención. Responde la Gemara y dice: Hau mi baile, deje de Rebi Ishak, de Amar, besamteme de Baraye L, Srija, Shetee, Sima, Keneged Alev. Dice: porque esas palabras, las que aparecen en el segundo párrafo de la Shema, sobre vuestros corazones, no pueden usarse para aprender el deber de poner atención a la lectura, ya que se usaron para explicar la derashá que hizo Rabbi Ishak, que dijo: ¿para qué escribió la Torá y colocaréis estas palabras sobre vuestros corazones? Para enseñarnos que el tefilín del brazo se coloca frente al corazón en el bíceps. Amar Mar, Rabbi Oshiya Omer, Atkan Mizvat Kriyat, Mikan Vaelach Mizvat Kavana. Seguimos analizando esto último que hemos dicho. Dice: el sabio de la Vedeta anterior enseñó. Rabbi Yoshia discrepa con la opinión de Rav Zutra y dice: hasta aquí, es decir, solamente el primer párrafo, el deber consiste en recitar la Shema. De aquí en adelante, es decir, el segundo párrafo, el deber consiste en poner atención en el significado de las palabras de la Shema. La Gemara viene y vamos a analizar eso que dijo Rabbi Yoshia. Dice: Mai shena mikan vaelach mitzvat kavana mishum dechtiv al levavchem achaname hagetiv al levabeja. Dice: ¿qué particularidad tiene de aquí, es decir, la segunda sección, para que por el hecho de que esté escrito sobre vuestros corazones, Rabbi Yoshia opine que el deber consiste en poner atención? También en el primer párrafo, en la primera sección, también está escrito sobre tu corazón. Por consiguiente, Rabbi Yoshia debería decir que además de recitar la sección inicial de la Shema, también se debe poner atención en su significado. La Gemara esclarece la postura de Rabbi Yoshia. Aji kamar, atkan mizvat kriya bekavaná, mikan vaelach, kavaná velo quería. En realidad lo que dijo Rabbi Yoshia, ¿qué quiso decir? Hasta aquí, es decir, la primera sección, la misma es leerla oralmente y además poner kavaná, intención. De ahí en adelante, el deber consiste solamente en poner intención, sin necesidad de recitarlas oralmente. Umay shena atkan mizvat kriya bekavaná, dichtiva levabeja vedibartabam. ¿Y qué particularidad tiene hasta aquí, es decir, la sección primera? Para que por el hecho que está escrito sobre tu corazón, lo que nos exige poner intención en esta sección, y además, y más adelante dice Vedibartabam, para hablar de ellas, lo que nos exige expresarlas oralmente. Rabbi Yoshia opina que el deber consiste en recitarla oralmente y poner atención. Hatam Name, también ahí, en el segundo párrafo, está escrito sobre vuestros corazones y para hablar de ellas. Pero también debería aprender las dos cosas, que hay que poner kavaná y que además hay que leerla oralmente. Hau dibre Torah ketiv.
Te responde la Gemara y dice, porque según su opinión, la expresión para hablar de ellas, que aparece en la segunda sección, está escrita en relación a la misma del estudio de la Torá, y no para deducir una alajá concerniente al Kriyat Shema. De aquí Kamar Rahmaná, Agmiru Benaihu Torah Ki Eji Deligresu Behu. Dice, y así es como nos dijo la Torá, con estas palabras. Enseñad a vuestros hijos palabras de Torá para que desarrollen el hábito de hablar de ellas, es decir, de estudiar. Dice Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una veraitá. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ad Kanzir, Kavanat Alev, libre Rabbi Meir. Es decir, la frase que dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno, hasta ahí solamente, y no más, es obligatorio poner atención en el significado de las palabras. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Amar Raba, alajá que Rabbi Meir. Raba dijo, la alajá se fija de acuerdo a la opinión de Rabbi Meir. Y sigue la Gemara y cita una veraitá que dice, Tania Sumjus Omer, te enseñé una veraitá. Sumjus dice, Kol Hamarich Behad, todo el que recita el primer versículo de la Shema y se extiende en la pronunciación de la palabra Echad, es decir, uno, Ma'arichin lo llama Bushnotar. Del cielo le alargan sus días y sus años. Amar Rabaja Bar Yaakov, dijo Baraja Bar Yaakov, Ubedalet, y también en donde hay que prolongar, en qué parte de la palabra Ejad hay que prolongar, en la letra Dalet, es decir, Ejad, la Dalet, al final. Amar Rabashi, a su vez agregó Rabashi, Ubilbat Shelo Yachtov Ajet, a condición de que no se apresure en la Jet. Es decir, en su esmero por alargar la Dalet, quizá va a pronunciar demasiado rápido la letra anterior, la Jet, y en lugar de Ejad, puede parecer como si estuviese diciendo Ejd. ¿Bien? Entonces la Gemara cita un episodio al respecto. Dice, Rabbi Yirmiyah, Habeyatev Kamed de Rabbi Jilla Baraba. Rabbi Yirmiyah estaba sentado delante de Rabbi Jilla Baraba, diciendo el versículo inicial de Shema Israel. Dice, Hazye de Habama Arich Tuba. Rabbi Jilla Baraba, al notar que Rabbi Yirmiyah se extendía mucho en la pronunciación de la Dalet, Amarle le dijo que van de Amlichte Lemala Ulmata Ular Barujot Ashamai. Que una vez que ya le has coronado arriba, en los cielos, abajo en la tierra, y en las cuatro direcciones del cielo, tú lo dije, ya no es necesario extenderse más. ¿Qué nos está enseñando este episodio? Que cuando uno dice la palabra Ejad, ¿qué intención tiene que tener en el momento en el que está diciendo Ejad? Ejad, que es Aleph, es 1, Het son 8 y Dalet son 4. ¿Qué es lo que estamos diciendo con Ejad? Que Hashem es único, ¿sí? En el cielo, en la tierra, en el cielo, en todos los niveles del cielo y en la tierra, o sea, es 1 Aleph. En el cielo y en la tierra son 8. ¿Por qué? Porque está la tierra y los 7 cielos, que va a explicar más adelante en Masejet Hagigah, que nos habla sobre cómo está estructurado el cielo. Entonces, 1 y 7 son 8, que es la Het, y Dalet, que son los 4 puntos cardinales. Una vez que tú ya has puesto la intención de hacer reinar a Hashem como único en el cielo y en la tierra y en los 4 puntos cardinales, ya no hace falta que extiendas más la letra Dalet. Ahora dice una alajá sobre la concentración durante la recitación de la Shema. Amar Rabnatan Barmar Ukba, Amar Rabiudá. Dijo Rabnatan Barmar Ukba en nombre de Rabiudá. Al levabeja beamida. Si una persona que dice el Kriyat Shema mientras está caminando, debe decir las palabras sobre tu corazón solo después de haberse detenido en un lugar para poder decirlas con concentración. La que más se sorprende. Al levabeja salkadata. ¿Acaso hay que detenerse solo para recitar las palabras al levabeja sobre tu corazón y no las demás palabras? ¿Cómo puedes suponer algo así? Ela, Emma, ad al levabeja beamida. La Gemara aclara y dice, en realidad, así debes entender lo que dijo Rab Natan. Si una persona está caminando y tiene que decir el Kriyat Shema, debe detenerse para recitar desde el principio hasta al levabeja, sobre tu corazón. Y Kamba Elach, lo. Y de ahí en adelante, no es necesario detenerse. Perdón, creo que me he pasado de página, ¿no? Yud Gimel, estamos aquí, Yud Gimel Amud Bet, sí. Para el que quiera seguir, estamos por aquí, voy a marcar, perdón, que me fui. Tanur Rabanán, ya lo dijimos.
Estamos aquí en este párrafo, ¿de acuerdo? Shema Israel, aquí. Es decir, hasta aquí necesita la Kavaná, sí, Kavaná Taleb, esta es la opinión de Rabbi Meir, bien, y así es como seguimos. Dice, sigue la Gemara y dice, es decir, únicamente desde Shema Israel hasta Alevabeja hay que poner intención, hay que pararse. De ahí en adelante ya no es necesario estar parado. Sigue la Gemara y cita la opinión de Rabbi Yohanan, que discrepa con Rav Natan. Y dice, Rabbi Yohanan Amar, en cambio Rabbi Yohanan dijo, Kol ha kulabe amida. Toda la primera sección del Shema Israel debe recitarla parado, o sea, sin caminar. Ve Asda Rabbi Yohanan le ta'ame, y lo que dijo Rabbi Yohanan obedece a un principio que él mismo apoya. De Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan. Como dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan. Alajá que Rabbi Aja, Shamar Mishun Rabbi Yuda. La Alajá se fija de acuerdo a la opinión de Rabba Aja, en nombre de Rabbi Yuda, que se debe recitar toda la primera sección del Kriyat Shema, estando de pie sin moverse. Si estábamos de pie, claro. Y por eso Rabbi Yohanan opina que uno debe estar caminando, uno no debe estar caminando para recitar la primera sección de la Shema, con el objetivo de concentrarse mejor. Tanur Rabanán, los sabios enseñaron una vereitá. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Zo Kriyat Shema Shel Rabbi Yehuda Hanasi. Esta es la Kriyat Shema de Rabbi Yehuda Hanasi. Es decir, cuando recitaba la Shema, solo decía el primer versículo. Amarle Rab le Rabbi Hilla. Al respecto, Rab le dijo a Rabbi Hilla, Lojas de Nale Rabbi de Mekabel ale Malchut Shamayim. No había Rabbi hacer ninguna pausa durante su lección para recitar la Shema y así recibir sobre el yugo del reino de los cielos. Es decir, Rabbi empezaba a dar su lección antes de la hora en que se puede recitar la Shema, muy temprano. Y a esa lección se extendía más allá del final de ese horario. Amarle le respondió Rafilla, Bar Pachte, dijo, hijo de hombres eminentes. Besha'a Shema Abir Yadav al Panab, en el momento en el que Rabbi se pasa las manos por la cara, Mekabel Alab Ol Malchut Shamayim. En ese momento recibe el yugo del reino de los cielos y recita el primer versículo de la Shema. Sigue la Gemara y dice, Joser Begomra, Oshe no Joser Begomra. Es decir, Rabbi estaba en medio de su clase. Cuando llegó el momento de decir Shema, se pasaba las manos por la cara y decía Shema y se le Shema lo que no Shema. Ahora después, cuando ya acababa todo la clase, ¿completaba el resto de la Shema o no la completaba? Dice, Barca para Omer, dijo Barca para, Eno Joser Begombra. Dice, no retoma y no vuelve. Es decir, no vuelve a ello y no la completa. Rabbi Shimon Berrebi Omer Joser Begombra. Y Rabbi Shimon Berrebi dice, la retoma y la completa. Amarlo Barca para Rabbi Shimon Berrebi. Le preguntó Barca para Rabbi Shimon Berrebi. Bishlama le di de Amena Eno Joser Begombra. De según mi propia opinión, que dije que no retoma la Shema y no la concluye, se entiende bien. Hainu, de Mahadar Rabbi Ashmaata de Itbe Yetziat Mitzrayim. La razón por la que Rabbi siempre procura enseñar una lección en la que se hable de la salida de Egipto, lo que le permite cumplir con la misbah de mencionar ese evento. Él al de Amar José Begombra, pero según tu opinión que dice que Rabbi sí retomaba la Shema y la completaba. Lama le adoré. Entonces, ¿por qué se preocupaba de enseñar una lección que menciona la salida de Egipto, si de todos modos va a mencionarla cuando recite la tercera sección? Es decir, lo que nos viene a decir Barcapará, que cuando Rabbi daba su clase, dentro de los temas que utilizaba, que exponía en su clase, siempre exponía algún tema que tenía que ver con la salida de Egipto. Dice, ¿por qué lo hacía así? Porque puesto que no iba a poder completar la Shema a tiempo, entonces por lo menos dentro de su estudio mencionaba y recordaba la salida de Egipto para cumplir con la misma de recordar la salida de Egipto. Le respondió Rab Shimon ben Rabbi a Barcapará. Dice, que dele askir Mitzrayim bismana. ¿Por qué Rabbi incluía en su lección algo que tenga que ver con la salida de Egipto? Para recordar la salida de Egipto en su horario, es decir, en el horario de la Kriyat Shema. Amar Rabbi Ila Bere de Rab Shmuel Bar Marta, Mishme de Rab. Dijo Rab Ila, hijo de Rab Shmuel Bar Marta, en nombre de Rab. Amar Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, Beneenas Beshena. Resulta que una persona estaba diciendo, escucha Israel, Hashem
Eloquenu, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Y le sobrevino el sueño, se durmió. Yatza, de todos modos, cumplió con la misma de decir Shema. Aunque haya dicho las restantes secciones adormecido y sin la concentración necesaria. Amarle Rab Nachman le Daru Abde. Rab Nachman le ordenó a Daru, su esclavo. Bifsuka kama Zaaran. Es decir, tú que estás viendo cómo estoy haciendo. Si ves en algún momento que cuando estoy diciendo el primer pasuk del Shema Israel me estoy durmiendo, entonces ven a molestarme para que no me duerma. Fe lo te tzaaran. Pero si más allá de eso, si ya acabé el primer párrafo, entonces no me molestes aunque me quede dormido. Amarle Rab Yosef, amarle Rab Yosef, le Rab Yosef de Raba. Le preguntó Rab Yosef a Rab Yosef el hijo de Raba. Abuj, Ahia Babel. Dijo, ¿tu padre cómo hacía? ¿Cómo se conducía? Amarle le dijo Rab Yosef, el hijo de Raba, y le dijo, Bifsuka kama habaka metzaar nafshe. Durante la recitación del primer versículo se esforzaba para no dormirse. Fe lo haban metzaer, pero más allá de eso, no se molestaba, no se esforzaba para evitar dormirse. Amar Rab Yosef, dijo Rab Yosef, Parkedan lo ikra kriyat shema. La persona que está acostada sobre la espalda, boca arriba, que no recite la Shema en esa posición. Objeta la Gemara y dice, Mikrahu de Lolikre. Específicamente la Shema es lo que no hay que recitar en esa posición. Ah, Mikna Shapir Dame. De lo que se entiende que acostarse a dormir en esta forma estaría bien. Veja Rabbi Yoshua ben Levi, Layet Amaan de Gani Aparkid. Pero Rabbi Yoshua ben Levi pronunció una maldición sobre todo el que se acuesta a dormir sobre la espalda y boca arriba. Ambri respondieron en el Beta Midrash y dijeron, dice, Migna kimetzale shapir dame. Acostarse a dormir sobre la espalda, siempre y cuando uno se acueste ligeramente de lado, está bien. Y la maldición de Rabbi Yoshua, no fue para quienes duermen de esa forma. Mikra afalgab de matzle nami asur. Sin embargo, recitar la Shema acostado sobre la espalda, incluso si se acuesta ligeramente sobre un lado, está prohibido, porque no es apropiado recibir sobre sí el yugo de los cielos de esta manera. Objeta la Gemara y dice, vea Rabbi Yohanan, más le becare. Dice, pero si Rabbi Yohanan tenía la costumbre de acostarse y ponerse un poco de lado para recitar la Shema. Shani, Rabbi Yohanan, es diferente el caso de Rabbi Yohanan, de Baal Basar Haba. ¿Por qué? Porque era una persona obesa y le era muy difícil hacerlo completamente de lado. Por eso le estaba permitido recitar la Shema ligeramente de lado. Bien, lo que vamos a hacer es que como estamos llegando al final de un tema, y ahora la Mishnah va a seguir analizando lo que continúa en la Mishnah, que es dónde hacer las interrupciones para saludar a las personas, ¿sí? Entonces nos vamos a parar aquí, que es justamente Bar Basarabe, aquí en estos dos puntos, perdón, aquí. Bueno, hemos entendido, mañana Bezrat Hashem comenzaremos aquí. Bien, muchas gracias por conectarse y muchas gracias a aquellos que después van a escuchar el Shur en diferido. Bezrat Hashem, mañana seguiremos con esta explicación de la primera Mishnah del segundo capítulo del Tratado de Berajot.